Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Esta semana, aunque no ha habido muchas publicaciones, hay un evento político que ha marcado los titulares y merece ser analizado. Hoy les hablaré sobre un incidente que sacudió al Senado de la República y cómo la política continúa mostrando tensiones entre distintos actores. Antes de comenzar con la información, me gustaría informarles que todo el contenido visual y narrativo de este video ha sido creado 100% por mí. El personaje animado que narra la noticia, la voz generada por inteligencia artificial y los guiones, todo ha sido editado y diseñado para ofrecerles una presentación única y original. Vamos a iniciar con lo que dijo hoy nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera de hoy. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, incurre en disparidades declarativas, ya que, según ella, primero declara una cosa y luego otra. Esto en respuesta a las críticas del diplomático hacia la gestión de seguridad tanto del gobierno de Sheinbaum como del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su intervención, la presidenta Sheinbaum afirmó con firmeza que México es un país independiente, soberano, y que no habrá subordinación ante ninguna nación. Además, dejó claro que continuará habiendo coordinación en distintos temas con Estados Unidos, tal como lo hizo su antecesor AMLO con el presidente Joe Biden, pero siempre bajo el principio de respeto a la soberanía de México. Primero, vale la pena decirlo, hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien, una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Les voy a poner una declaración de Ken Salazar hace algún tiempo. A veces cuando se dice que no hacemos mucho, les digo, pues miren lo que hicimos con Rafael Caro, o Lidio Guzmán, o el Mini. Pero también las investigaciones, que hay muchísimas en muchos diferentes temas, lo hacemos con la Fiscalía, también con todas las agencias del gobierno de México. Hoy por ahí una nota también. Entonces, ¿cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? Ese es primer tema, porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno. No puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra. Primer tema. Segundo tema, México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos. Con el presidente Biden, el presidente López Obrador tuvo un diálogo de alto nivel que le llamaron el diálogo bicentenario, en distintos temas: tráfico de drogas, tráfico de armas, porque es de un lado y del otro, migración, seguridad. Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, porque es muy importante, porque tenemos una frontera común, entonces tiene que haber coordinación. Tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país. Además, somos socios comerciales, pero no subordinación. Eso no. México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos, trabajamos juntos, pero no hay subordinación. Es una relación distinta, es una relación de iguales entre dos países independientes, soberanos, que compartimos mucho, compartimos familias, porque hay familias de un lado y de otro lado de la frontera. Compartimos cultura, compartimos economía, comercio y también compartimos problemas. Y esos problemas nos coordinamos para resolverlos. Entonces, ayer hubo una nota diplomática, pero sobre todo es pues esta disparidad de declaraciones de la misma persona y por otro lado, pues la coordinación más no la subordinación. ¿Ha tenido algún contacto con el embajador o va a tener algún mensaje? El canciller tiene ahí relación con el embajador. Quiero comentarles algo porque me llama la atención y además la verdad es increíble esta interpretación que se hace como campaña de la nueva presidenta o de que repite la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer estaba leyendo algunos temas en redes de la comentocracia y ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser
la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación. ¿Ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la CNDH? Pero fíjense nada más, porque es muy interesante. La mayoría de ellos, también hay otros, que hasta me sorprenden, ni voy a dar los nombres, pero me sorprende, porque ¿de dónde tienen esa información? O sea, ¿de dónde la sacaron? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus pruebas? ¿No? Porque ustedes son periodistas, saben que para dar una nota, comentar algo, pues no es producto de la invención de alguien, sino tienen que tener alguna fuente. Bueno, pero los que son, ya saben, ¿no? Es la campaña, que ni siquiera son creativos porque todos dicen lo mismo, o todas dicen, todos y todas. Entonces AMLO puso en contra de la presidenta además. Bueno, primer punto. Critican ahora la reforma constitucional al Poder Judicial, porque dicen que va a perder independencia el Poder Judicial. Entonces, ¿quién nombra con la anterior Constitución a los ministros o ministras? El Senado, ¿no? A partir de una terna que enviaban los presidentes. Pero sí tienen independencia, ¿sí me entienden? Aún y cuando los enviaban los presidentes y eran electos o elegidos en el Senado. Pero no había línea entonces, ¿verdad? De los anteriores presidentes, previos al presidente López Obrador. Había independencia del Poder Judicial. O sea, ¿dónde quedan los senadores y las senadoras? ¿O qué no son adultos o adultas ahora para poder tomar una decisión? Entonces, en un caso hay independencia cuando se nombra y en otro caso no hay independencia cuando se nombra. O sea, fuerzas tiene que haber una línea del Ejecutivo o del ex Ejecutivo. No pueden creer que los senadores y senadoras puedan tomar una decisión. Pero en un caso defienden la independencia de los senadores y en el otro no hay independencia. Entonces, ¿cómo? Está como las declaraciones que pusimos al principio. O sea, primer punto. Segundo punto, ¿por qué no criticaban a los anteriores presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Estas organizaciones o estos defensores de los derechos humanos. El anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos fue su procurador en el caso Colosio, pero no era criticable. Ofensas a Rosario Piedra, se toparon con la misma piedra. Pero qué manera de verdad de dirigirse a una persona. ¿Cuánto gastaban antes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? En el pasado. Para comidas, para cenas, para viáticos, los salarios. Entonces, por supuesto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que funcionar. ¿Quién decide quién es la presidenta del Senado? Y la otra, Rosario Piedra defiende, y eso es lo que les molesta. Y ella misma, por su historia personal,
que tiene un hermano desaparecido en la época donde había represión desde el Estado y la desaparición forzada venía desde el Estado. Ella representa esa generación y esa historia que quieren ocultar. Quieren ocultar las desapariciones forzadas del pasado o aquella época de la represión desde el Estado. Entonces, primero es increíble, de verdad, increíble. Vean todas las notas. AMLO decidió quién es la presidenta de la comisión. Déjenlo descansar, Palenque, tranquilo. Segundo, las y los senadores son mayores de edad y tienen la atribución para poder decidir. Y tercero, respeto a Rosario, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y cuarto, pues que se fortalezca la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos. Y quinto, ya no es como en el pasado, desde la Cuarta Transformación, que la represión venía desde el Estado. Entonces, es interesante mencionar todo esto. Y voy a comentar los acuerdos. Primero, compañeros, compañeras, primero, vamos a reanudar la sesión y como ustedes saben, antes de pasar al proceso de votación, hay 6 votos particulares y hay, a ver, compañeros, hay que retirar esa mampara, no está en el acuerdo. Sí, les pedimos que retiren esa mampara porque a ver, compañeros senadores, compañeros senadoras, se acordó en la Junta de Coordinación Política que se retiraría esa mampara. Un momento, a ver, compañeros, no tiene sentido que nos reúna, permítame tantito, compañero senador, permítame un segundo. No tiene sentido que nos reunamos con su coordinadora y vicecoordinador si acto seguido lo primero que hacen es no respetar los acuerdos que acabamos de tener en la Junta de Coordinación Política. Y uno de los acuerdos es retirar esa mampara. Y no voy a darle la palabra a nadie porque estoy comentando los acuerdos. No. Pues por eso voy a informar, a ver, voy a informar. Estoy informando y pedí que retiraran la mampara porque uno de los acuerdos es que esa mampara se retira. No regresa nada. Esa mampara se va porque es uno de los acuerdos que tuvimos. Segundo, es uno de los acuerdos que tuvimos. Y yo pido que se honren los acuerdos, porque si no, lo que va a suceder es que va a haber senadores y senadoras que van a retirar la mampara y otros se van a acercar y entonces nos vamos a violentar. Y es parte del acuerdo que esa mampara... Dejen de interrumpir. Es parte del acuerdo que esa mampara sale del salón de sesiones. Es parte del acuerdo que esa mampara sale del salón de sesiones. Segundo, se va a abrir el debate primero y hay 6 votos particulares. Hay 6 votos particulares que tendrán, como siempre, 10 minutos de intervención, que es el derecho de minorías o quien está en desacuerdo con la terna presentada. Tercero, hay una moción suspensiva una vez que se desahoguen los votos particulares, que aunque se haya metido más de una moción suspensiva, solo se presenta una. Cuarto, desde una vez lo comento, pido a la Asamblea, ¿cómo va a ser la votación? ¿Cómo va a ser la votación? Se va a llamar, primero
se va en hojas en blanco a firmar por el presidente de la Junta. A ver, compañeros, si ponen atención, porque si no, ahorita no, dejen, ahí, momento, Bueno, les dije que eso iba a pasar, ¡Ey, senadora! ¡Qué violenta! Senadora, no, estoy viendo cómo está agrediendo con esos tubos. Está agrediendo con esos tubos y eso no es correcto. Cumplan los acuerdos. El acuerdo es que esa mampara sale y sale. Basta de estar provocando. No estamos a su santa voluntad. Aquí manda la mayoría y la mayoría determinó un camino en acuerdo con todos los grupos parlamentarios. Segundo, una vez que se empiece el proceso de votación, bueno, no se escucha. No le voy a dar la palabra a nadie. Porque sí, es muy triste que sigan interrumpiendo cuando esta presidencia lleva un rato tratando de explicar lo que acordamos en la Junta de Coordinación Política. En la Junta de A ver, compañeras, compañeros, ya dejen en paz eso. Compañeras. Compañeras senadoras, yo no puedo informar del acuerdo. Compañera Margarita. Pido a los senadores y senadoras, no voy a darle la palabra a nadie porque estoy explicando el procedimiento y porque me están interrumpiendo desde un principio que quiero explicar el procedimiento. Permítanme, una vez que explique el procedimiento, con mucho gusto les doy la palabra. A ver, compañeros, compañeras, serenémonos. Se ha acordado, el procedimiento es, vuelvo a repetir, hay 6 votos particulares que serán presentados hasta por 10 minutos por sus promoventes. Una vez que se agoten los votos particulares, hay más de una moción suspensiva, se atenderá la primera que se presentó en tiempo. Si la moción suspensiva se acepta, pues se suspende el procedimiento. Si la moción suspensiva no se acepta, continúa el procedimiento. El procedimiento será, una vez superadas las mociones suspensivas, 5 oradoras a favor, 5 oradoras en contra. Una vez que culmine esa ronda, se preguntará si está suficientemente discutido. Si el Pleno considera que no está suficientemente discutido, se darán las rondas necesarias hasta que determine que está suficientemente discutido. En el momento que se determine que está suficientemente discutido, por orden alfabético, se llamará a cada senador y senadora y se le entregará una hoja en blanco que contendrá 5 firmas. La firma del presidente de la Junta de Coordinación Política, la firma del presidente de la mesa directiva, un servidor, y la firma de quien nos diga que de la fracción del grupo parlamentario del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano. Cada boleta tendrá 5 firmas. No se entregará en sobre cerrado, se le entregará para que cada senador vaya, vote, y no se le dará a la siguiente senadora su papeleta para votar hasta que no haya venido el senadora a depositar su voto. Aunque sea tardado, va a ser uno por uno el procedimiento. Y desde este momento, la presidencia de la mesa hace un llamado respetando
la determinación de cada senador, senadora, a mantener la secrecía de su voto. Estos son los acuerdos que tuvimos en la reunión de la Junta de Coordinación Política, en esencia, con un servidor por la mesa directiva. Ahora, hay varias manos levantadas. Yo creo que no, permítanme. Yo creo que no hay un debate porque ya lo acordamos con cada grupo parlamentario. Así es que lo que yo propongo que no estaba en el acuerdo, es que en este momento decretaré un receso de 5 minutos para que cada grupo, escúchenme por qué, para que cada grupo parlamentario se reúna, los informen lo que acordamos, ratifiquen que esto fue y regresamos ya, porque lo que no procede es que abramos un debate que ya lo vamos a dar, Entonces, hay varias, compañeros, decreto un receso de 5 minutos. Para ubicarnos en el asunto que nos ocupa, les recuerdo que estamos en la discusión del acuerdo de la mesa directiva con el procedimiento para la votación por cédula de la persona titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con las adiciones de los acuerdos que presenté hace un momento. Había anunciado en la reunión de los grupos parlamentarios el senador Clemente Castañeda que quería hacer uso de la palabra en contra del acuerdo, así es que tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Antes, ya que estoy viendo antes, asamblea, consulto a la asamblea si este armatoste que viene ingresando se permite que se mantenga durante el debate. Consulte la Secretaría en votación económica si se permite que se mantenga durante el debate. Con gusto, presidente. Consulto a la Asamblea en votación económica si el armatoste que acaban de ingresar a esta parte del Pleno se mantiene durante el debate. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. No se permite el armatoste en el Pleno, presidente. Les pedimos, por favor, que lo retiren del Pleno. Ya estábamos muy serenos, muy tranquilos, muy tranquilas. Les pedimos que, por favor, retiren ese armatoste antes de que dé instrucciones a resguardo de que saque ese armatoste. Hay una decisión. Si la Secretaría podría leer, por favor, la definición de armatoste. Un momento, senadora Anaya, una vez que defina, que lean lo que dice armatoste. Adelante. Armatoste, nombre masculino, objeto grande y de poca utilidad. Similares, mamotreto, artefacto, trasto, almatoste, armatroste. Como acostumbro ser escrupuloso en el manejo del lenguaje, aplica perfectamente armatoste porque aquí no tiene nada que hacer. Así es que pido que lo retiren. Ya hay un acuerdo de la Asamblea, senador Vargas. No vamos a hacer un debate de este tema porque no lo vamos a hacer. Hay una solicitud de palabra, pero no hay debate porque ya se votó. Sí, le voy a dar la palabra, senadora Anaya, cuando retiren el armatoste. Pido
a resguardo que retire esta estructura que no tiene nada que hacer en el Pleno. Sí, no. Sí, no, ya acordamos que no debe estar. Un momento, va a retirarse el... Está muy bien que quieran, pero el Pleno ya tomó una decisión. No puede, miren, voy a explicar la razón práctica de por qué lo puse a votación. Si cualquier orador o oradora hace uso de la palabra, es su derecho que no haya nada que vaya en un mensaje diferente al que está enviando. Ustedes podrían usarlo, pero no tiene ninguna posibilidad práctica de que lo saquen y lo vuelvan a meter cada que van a intervenir, ninguna posibilidad práctica. Y la Asamblea ya votó y tomó una decisión. Por lo tanto, les pido que lo retiren, porque hay una decisión de la Asamblea. Bueno, le voy a dar la palabra solamente a dos oradores, al senador Anaya y a quien decida el bloque mayoritario para responderle, y una vez terminado eso pasamos al respeto del acuerdo. Es que, bueno, compañera, no hay entonces ni uno, porque no hay debate, lo que sigue es, tiene la palabra, ¿quién sigue en voto particular? Resguardo, saque ese armatoste del Pleno porque no puede estar ahí, ya. No voy a seguir consecuentando una actitud caprichosa porque hubo un acuerdo. Me extraña que no cumplan los acuerdos que se tomaron, porque no es una actitud arbitraria de mi parte. Se acordó en la Junta de Coordinación Política, conmigo presente, que iba a salir esa estructura. Se acordó que no iba a estar aquí, se acordó. Es muy útil en otro momento, en otro lugar, aquí no tiene ninguna utilidad porque hay un procedimiento diferente. Sí, me da mucho gusto que lo quieran, pero la mayoría ya decidió que no debe estar aquí. No puedo dar la palabra hasta que no retiren su armatoste. Está bien que se quede, me parece muy bien que se quede. No le voy a dar la palabra, senador, hasta que no respeten a la mayoría. Todos valen, pero los acuerdos valen más. Si hay un acuerdo de retirar esa estructura, respeten. No podemos estar a la voluntad de un puñado de senadores que no respetan los acuerdos que hicieron sus representantes en la junta que tuvimos hace un momento. Bueno, como dijeron que no hubo ese acuerdo, lo puse a votación y el Pleno decidió que deben sacarlo. Sean respetuosos. Pues nos llevaremos el tiempo que sea necesario, pero habrá elección de presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No voy a ir a la reunión y le pido a la Junta de Coordinación Política que vaya a poner orden en las fracciones, porque es que yo ya ni quiero ir a las reuniones de la Junta de Coordinación Política porque no cumplen la palabra. Se llegan a acuerdos y no se cumplen. Bueno, ya. 5 minutos de receso. Sí, hasta por 10 minutos. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros del oficialismo, de Morena, del Verde y del PT, sé
que no lo van a reconocer jamás en público. Pero también sé que en su fuero interno saben que lo que voy a decir es verdad. ¿Por qué se oponen a que utilicemos esa mampara que se utiliza en todas las elecciones constitucionales en esta votación? Por una razón. Y saben que lo que estoy diciendo es verdad. La razón es que hay muchas y muchos de ustedes que si tuvieran la certeza de que su voto se mantiene en secrecía, no votarían por Rosario Piedra. Lo saben perfectamente bien. Y también saben que la única manera de lograr la mayoría calificada en torno a Rosario Piedra es enseñando el voto y no permitiendo que el voto se ejerza de manera libre y secreta. No lo van a reconocer de manera pública, pero saben que estamos hablando con la verdad. Y no estoy diciendo que ninguno de ustedes votaría por Rosario Piedra. Lo que sostengo es que hay cuando menos una decena de ustedes que no votaría en conciencia por Rosario Piedra. Lo dijeron en la comisión cuando se le incluyó en la terna. Dijeron votaré en conciencia y dejaron ver que no votarían bajo ninguna circunstancia por esa señora. Esa es la única razón por la que se han opuesto a que podamos ejercer el voto de manera secreta y por lo tanto libre. ¿Y por qué? ¿Por qué somos muchas y muchos los que nos oponemos a que Rosario Piedra se reelija en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? 3 razones. La primera razón, y también saben que es verdad, porque la señora llegó hace 5 años a través de un fraude. Voy a pedir una moción de ilustración, presidente. Entregué oportunamente un video que dura exactamente los 2 minutos de una moción de ilustración, que le pido se pueda proyectar para que no quede duda de que quien vote por esta mujer está votando por alguien que hace 5 años llegó al cargo a través de un fraude. Y le rogaría se pueda detener mi tiempo. Deténgase el tiempo el senador y proceda la Secretaría a la moción de ilustración. Como van a poder ver, votaron 116 personas. Y muchas y muchos de ustedes eran senadoras y senadores, saben perfectamente que eso sucedió. Informe, por favor, a la Secretaría de los resultados de la votación. Señora Presidenta, se va a dar cuenta con el resultado de la votación. Se emitieron 8 votos en favor del ciudadano Orozco Enríquez José de Jesús. Se emitieron 24 votos en favor del ciudadano Peinberg Calvo Arturo de Jesús. Y se emitieron
76 votos en favor de la ciudadana Piedra Ibarra María de Rosario y 6 abstenciones, de un total de 114 votos. Sí se reúne la mayoría calificada, señora presidenta. Ustedes lo saben, saben que es verdad. Votaron 116 personas. Se robaron 2 votos para decir que solo habían votado 114. ¿Por qué? Porque 116 entre 3 multiplicado por 2 da 77.3. Al elevarlo a la siguiente, al número superior, se requerían 78 votos. Y como no hubo 78 votos, se dieron el lujo de decir que solo habían votado. Un momento, senador Ricardo Anaya. ¿Con qué objeto, senadora Barrales Magdaleno? Gracias, presidente. Para pedirle de favor, si usted pudiera preguntarle al orador, si me permite hacerle una pregunta. Senadora Anaya, la senadora Barrales Magdaleno quiere hacerle una pregunta. Con mucho gusto. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, tiene 2 minutos para responder y una vez que termine continúa su tiempo sin más. Adelante. Gracias, presidente. Senadora Anaya, como integrante de la Comisión de Justicia, en donde participo, tuve oportunidad de escuchar las referencias que usted hizo a este acontecimiento, a la pasada votación, pero también tuve oportunidad de escuchar a otros oradores de la mayoría en donde afirmaban que esto no es verdad. Hoy nos está mostrando un video, pero yo le preguntaría concretamente ¿qué nos puede decir o qué le puede contestar usted a quienes dicen que lo que usted afirma no es verdad? Con mucho gusto. Gracias. ¿Puedo responder, presidente? Sí, adelante. 2 minutos y luego continúa su tiempo. Con mucho gusto. O sea, lo que es increíble, senadora, es que no ha habido una senadora o senador que desmienta el hecho de que votaron 116 personas y que por lo tanto se requerían 78 votos, los cuales no obtuvo Rosario Piedra. Lo que han hecho es dar todo tipo de argumentos que nada tienen que ver con desmentir el fraude. Es como este cuento sufí de Nasruddin en el ataúd, y en pleno funeral empieza a gritar Nasruddin desde adentro del ataúd. Seguramente muchas y muchos de ustedes han leído esa historia sufí. Y entonces empieza el debate de si está muerto o está vivo, y se manda a traer al médico legista, y el médico legista ratifica su firma y dice: efectivamente, yo certifiqué que está muerto. Y la conclusión de la historia es: los expertos no pueden estar equivocados. Entonces, aunque el muerto grite y lo estemos escuchando, ya dijo el médico legista. Lo que nos dijeron ahí en la comisión fue exactamente lo mismo. Su argumento es que hay un organismo que se llama GANRI que certificó la elección. Entonces, no importa que con nuestros propios ojos podamos ver que votaron 116 personas. Como GANRI, según ustedes, certificó la elección, entonces, aunque nuestros ojos digan lo contrario, no votaron 116, votaron 114. Muchas y muchos de ustedes están aquí por reelección. Saben que se robaron la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y saben que la actual presidenta consintió el fraude con el cual llegó a la Comisión Nacional. Por eso saben que si el voto fuera secreto, muchas y muchos de Morena, del PT y del Verde no votarían por Rosario Piedra, y por eso se oponen con vehemencia, con terquedad y hasta con agresividad a que el voto sea secreto. No lo van a reconocer, pero lo saben, y cuando pase el tiempo se van a reír y nos van a decir: eso se llama operación política. Saben que lo que estamos diciendo es verdad. Continúo. Esa es la primera razón. Llegó a través de un fraude. No tuvo legitimidad de origen. La pudo haber adquirido en el ejercicio, porque también existe la legitimidad de ejercicio, pero tampoco la obtuvo. Le renunciaron 2 consejos consultivos de gente honorable que ha dedicado su vida
a la defensa de los derechos humanos. El primero, efectivamente, nombrado por el Senado anterior, pero el segundo, compañeras, lo saben, era un consejo consultivo nombrado por la mayoría de Morena. Ese consejo consultivo le renunció a Rosario Piedra. Por eso hay más de una decena de ustedes que, si pudieran votar en conciencia como lo ofrecieron y de manera secreta, no le darían su voto a Rosario Piedra. Y lo tercero, y quizá lo más grave, porque el espíritu de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es ponerse del lado de la parte débil, es ponerse del lado de las víctimas frente al poder. De 3,500 quejas en contra de la Guardia Nacional y de la Sedena, ¿en qué porcentaje Rosario Piedra se puso del lado del débil, del lado de las víctimas? ¿Y de qué porcentaje se puso del lado del poder? En el 99% de los casos se puso del lado del poder y le dio la espalda a las víctimas. Por esas tres razones no pueden permitir que se use esa mampara. Por esas tres razones no se pueden arriesgar a que el voto sea secreto, porque no reunirían las 2/3 partes. Eso es lo que aquí hay de fondo. Por eso llevamos horas discutiendo sobre una mampara que no tiene otro propósito más que proteger la boleta de las cámaras de las cuales está lleno este recinto. Termino con una idea. Decía Montesquieu en 1748, en El espíritu de las leyes, que el ser humano, y eso nos incluye a todas y a todos, incluye también a Morena, al PT y al Verde, el ser humano tiende a abusar del poder, y por eso el poder debe controlar al poder. Esa es la lógica detrás de la división de poderes. El problema es que hoy en México ya no hay división de poderes, porque un solo partido, un solo movimiento, un solo grupo controla el ejecutivo, el legislativo y ahora también el poder judicial. Y cuando no hay contrapesos, ¿qué le queda a una democracia? Le queda una sola cosa: la posibilidad de la autocontención. Cuando quien tiene el poder lo ejerce con pudor, cuando quien tiene el poder lo ejerce con prudencia, cuando quien tiene el poder lo ejerce con dignidad. Eso es la autocontención. Y lo contrario de la autocontención es el exceso y es la desmesura. Reelegir a Rosario Piedra es un exceso y es una desmesura. Solo la soberbia puede explicar la presencia de Rosario Piedra en esa terna. Y como decía Agustín de Hipona, la soberbia no es grandeza, la soberbia es hinchazón. Y lo que está hinchado puede parecer grande, pero jamás es sano. No es sano lo que hoy ustedes están haciendo. Si consuman este atraco, si reeligen a Rosario Piedra, aunque hoy lo nieguen, la historia las va y los va a juzgar. Es cuanto, presidente. Con su permiso, presidente, senadoras y senadores. Desde la pasada legislatura se propuso que la gran Defensoría del Pueblo de México, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fuera electa por el voto popular. Es así, porque para la gran Defensoría de los Derechos Humanos requieres un liderazgo potente, un liderazgo fuerte, que no se deba a la indicación presidencial, sino que emane
de la fuerza de la sociedad directa. Absolutamente de manera incongruente, ustedes, la mayoría, dijeron: sí, queremos que los jueces sean electos por el voto popular, pero también dijeron: no queremos que quien defiende a la gente, que es la Comisión de Derechos Humanos, frente a los actos arbitrarios de la autoridad, esa curiosamente e incongruentemente no quisieron que fuera electa por el voto popular. Lo presentamos en la legislatura pasada, lo refrendamos en esta legislatura y simplemente no lo aceptaron. Respecto de Rosario Piedra, yo quisiera preguntarles: ¿cuántas recomendaciones hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para exigir el tratamiento para los niños que tienen cáncer? 0. ¿Cuántas recomendaciones ha hecho realmente Rosario Piedra en las diferentes circunstancias de abuso de autoridad y del uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas? Callada cuando recientemente el ejército le quitó la vida a algunos migrantes en el estado de Chiapas. De hecho, la propia Rosario Piedra de su boca dijo que ya no tenía sentido que existiera la comisión, que tenía que desaparecer. No lo digo yo, lo dijo Rosario Piedra, quien hoy está en la terna, siendo la peor calificada. A mí me llama la atención que en la presentación del dictamen no haya hecho uso de la palabra el presidente de la Comisión de Justicia. ¿Y será porque se expresó públicamente en contra de la reelección de Rosario Piedra? Me llama la atención que Jacob Polensky haya tomado hoy licencia. ¿Será acaso porque la presionaron para votar y ella prefirió no hacerlo? Llama poderosamente la atención que se nieguen a lo elemental, el voto secreto. Si estuvieran tan seguros, no tendrían por qué rehuir al voto secreto. Claro que están presionados, pues si lo hemos escuchado en los pasillos del Senado. Claro que hay gente que aquí va a votar obligada y presionada. Claro que había hasta fracciones enteras que habían dicho que no coincidían con Piedra. Tan es así que ahí están las expresiones en las Comisiones Unidas. Pero aquí el problema, amigas y amigos, es que ya se ve quién sigue meciendo la cuna. ¿Quién es el titiritero? Porque la propuesta de Sheinbaum no era quien hoy parece que van a imponer. La propuesta de Sheinbaum todo indicaba que era quien fue su presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en la Ciudad de México y que, por cierto, tampoco hizo alguna recomendación relevante. Pero tiene una historia, pero tiene un prestigio académicamente más sólida, aunque no quiere decir autónoma. Pero cuando hablo de cuál es la mano que mece la cuna, es que aquí la propuesta que parece que se va a imponer es la que quiere quien está en el rancho en Tabasco. O es una cuota, o es un compromiso, o es una imposición, o no se ha cortado aquí el cordón umbilical. Y eso es claro y notorio.
Yo he presentado mi voto particular para manifestar que dentro de las propuestas mejor evaluadas hay una que ni siquiera se atrevieron a poner como propuesta en la terna final. Y me refiero a Tania Ramírez Hernández, que fue recomendada por organizaciones de los derechos humanos. Si queremos a alguien autónomo, con conocimiento técnico, que realmente sea el defensor o defensora de los derechos humanos, y por cierto, que defienda a las minorías, que defienda al agraviado. La Comisión de Derechos Humanos no es para defender o cuidar al gobierno, es para defender a la gente frente a los actos de autoridad del gobierno. Y aquí lo que están haciendo es poner a quien fue un cero a la izquierda, a quien no fue, desprestigió y hasta propuso desaparecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ustedes lo saben. Saben que la impusieron robándose 2 votos hace 5 años, que quedó claramente evidenciado. Ustedes saben que es la peor, pero también saben que tendría consecuencia para ustedes no acatar la petición. Hago un llamado al voto libre y secreto. Hago un llamado a que no logre la mayoría calificada para que regresemos la terna y entonces sí se proponga un perfil autónomo que respete al gobierno, que hable con el gobierno, pero que también represente a la gente. Amigas y amigos, no sepulten la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Piedra no solo está desprestigiada en México, está desprestigiada en todos los organismos internacionales de los derechos humanos. No lo hagan. Yo les pido que se evalúe otros perfiles, incluido el que puede ser la propia propuesta de Sheinbaum, si garantiza autonomía e independencia. Pero yo me decanto por quien no está en la propuesta, por Tania Ramírez Hernández, y por eso presento, presidente, este voto particular. Es cuanto y muchas gracias. Compañeras, compañeros senadores, el dictamen que está a nuestra consideración representa un mecanismo importante para la elección de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque la terna que se nos presenta cuenta con los perfiles más idóneos para encabezar una de las instituciones más importantes para nuestro país. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un referente fundamental para promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Quiero aprovechar este espacio para externar todo mi apoyo a la terna que se nos presenta, porque lamentablemente y de una manera perversa, la oposición inició un debate muy bajo contra una de las personas que aparece en la terna, y me refiero a la maestra Rosario Piedra Ibarra. Desde que se dieron las comparecencias y en la reunión de comisiones, la oposición no dudó en hacer descalificativos juicios de valor y juzgar a una persona que tiene todo el derecho de competir a este cargo. Se les olvida que estamos en el Senado de la República y este no es un espacio para enjuiciar. Y nadie de ustedes tiene el derecho de emitir juicios a priori en contra de ninguna persona en lo particular.
quiero expresar mi solidaridad con la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque recibió un maltrato de ustedes. Vienen y abogan y dicen y se dicen ser defensores de los derechos humanos y aquí vienen y maltratan a quien representa precisamente a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quiero decirles, y que sí lo recuerden, no se vale recordar los errores del pasado. No fueron errores del pasado, fueron crímenes del pasado. ¿Dónde estuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando se dieron los hechos de Ayotzinapa? ¿Dónde estuvo cuando lamentablemente se dieron los hechos de Tlatlaya, de Nochixtlán, de Acteal, la masacre de San Fernando en Tamaulipas? ¿Dónde estuvieron? ¿Quiénes fueron los titulares de esa época desde Carpizo hasta aquí? Eran unos perversos serviles al gobierno y tapadera del gobierno. ¿Cuándo ustedes levantaron la voz con las desapariciones de cientos de jóvenes? ¿Cuándo ustedes levantaron la voz cuando asesinaron a Norma Corona, defensora de derechos humanos, antes de que existiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Dónde estaban ustedes? Ahora sí, aquí están para seguir violando derechos humanos de las mujeres. Aquí están de golpeadoras, de violentas y de abusivas. No merecen estar aquí. El pueblo no votó por ustedes. Llegaron por casualidad y votaron, quienes votaron, porque no conocían, porque ni siquiera tienen la moral. El pueblo no sabía por qué votaban y aquí están, para nada están, para no servir a nadie, traidores a la patria, entreguistas a los vecinos y vienen aquí. Ni mexicanos deben de ser. Gracias. Adelante. ¿Cuándo nació la CNDH? ¿Lo recuerdan? ¿Y quién la fundó? 6 de junio de 1990. Creada por, dirección, como quieras llamarle, creada por Carlos Salinas de Gortari. ¿Y quiénes fueron? Carpizo, Soberanis, Miriele y varios más. Con todo respeto, muchos de ellos policías políticos. Eran de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y luego eran de la PGR o de la PGR a Derechos Humanos. Era un organismo palero para defender al sistema PRI-PAN. Para eso era la comisión, tapadera. No había recomendaciones a ninguna institución. Había masacres, había desapariciones y no había ninguna recomendación. Aguas Blancas, Acteal, ABC y todo en la impunidad. Y así lo dije alguna vez en la tribuna del Senado. ¿Quién mató a Luis Donaldo Colosio? Ustedes saben quién lo mandó matar. Carlos Salinas de Gortari. Y quedó en la impunidad. ¿Cómo puedes creer que un individuo solitario le iba a quitar la vida en medio de un mar de seguridad? ¿Y qué dijo la CNDH? ¿Qué dijo? Se quedó calladita y lo matan precisamente por un discurso revolucionario que pronunció en el Monumento a la Revolución, que él soñaba con un México con justicia, que tenía hambre de justicia y por eso le quitaron la vida, y para imponer al mediocre de Ernesto Zedillo Ponce de León
el que ahora anda dando clases en Estados Unidos. Pobres, mediocres, en lo que han acabado. ¿En dónde andan sus expresidentes de la República? ¿Dónde andan? ¿En España o en Estados Unidos? Allá andan dando lástima, huyendo de su conciencia. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador aquí está en México, un gran presidente y un gran patriota, no como los de ustedes. Hablar de Rosario, fíjense bien, hace rato pasó aquí un senador que ya tiene memoria senil, porque vino a denostar a Rosario Ibarra de Piedra. Torpemente y estúpidamente vino a hablar de una gran mujer. Ella no es a la que se vino a referir aquí. Esa mujer merece respeto. Es su hija, Rosario Piedra Ibarra. Corrija, por favor. Y hablar de ellas es hablar de una historia de lucha permanente en la búsqueda de los familiares desaparecidos. No es fácil, no es fácil. Y no cualquiera asume esas posiciones. Esta es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que más recomendaciones ha hecho, más que cualquiera de los que pasaron. Y es la que tiene autoridad moral para dirigir esta comisión. Con menor presupuesto, se le bajó el presupuesto, ha impuesto en la comisión la austeridad republicana. No hay derroche de recursos como había, que se hacían ricos en el ejercicio. Adelante, presidente. Que se terminó su tiempo, senador. Bueno, pues muchas gracias, porque de todas maneras se les está terminando su tiempo. Y que viva Rosario Ibarra y Rosario Piedra. Orgullo nuestro. La transformación está más viva y actuante que nunca. La derecha, los conservadores, vuelven a mostrar su rostro histórico, el de la agresividad, el de la violencia, el de la intolerancia, el de la pérdida de la realidad de lo que sucede en una sociedad como la mexicana. Se ha reiterado a más no poder desde esta tribuna algo que ofende la dignidad de las senadoras y de los senadores, acerca de la libertad y de la dignidad y de la secrecía del voto. En este Senado, incluyendo a los de la oposición, no hay un solo senador, no hay una sola senadora, estoy cierto, que vaya a votar en contra de sus convicciones y de lo que se comprometió con un pueblo. A lo mejor los de la oposición no tuvieron ese compromiso. Muchos no hicieron campaña. La mayoría no ganó la votación en la urna. A lo mejor por eso tienen la obsesión por una mampara. No les deja la tranquilidad de saber que en una mampara y después en una urna transparente el pueblo de México los venció. Les demostró el 2 de junio quién manda en este país. Y manda el pueblo. Hoy vamos a volver a demostrar que manda el pueblo, porque nosotros estamos luchando por un proyecto de nación. Ese es el proyecto que defiende los derechos humanos. Ese es el proyecto que entiende el humanismo mexicano como lo central de nuestro gran desarrollo cultural e histórico, político, social, económico. Por eso, a los que desprecian la dignidad de un senador o de una senadora, seguramente es porque en sus entrañas traen la traición a la patria, traen cero compromiso con el pueblo, solo entienden de intereses económicos, bastardos, además apátridas. No cabe duda que la secrecía, que la libertad no es obligatoria, pero aquí se respira. Aquí cada uno puede subir a decir lo que quiera. Pobre de aquel que diga que se siente presionado o que le hace caso a una consigna. Qué poco vale, qué poco se autocalifica. Aquí hay patriotismo, aquí lo dice, la patria es primero. Métanselo en la cabeza, métanselo en el corazón, díganselo al pueblo de México,
y actúen en consecuencia. Por eso nosotros no Permítame queremos... Un momento, senador Oscar Cantón Cetina. ¿Con qué objeto, senador Vargas? Si me podía aceptar una pregunta el señor senador. Senador con mucho gusto. Cantón Cetina, permítame, acá yo soy el que le pregunto. Tiene hasta 1 minuto, senador Vargas, para hacer la pregunta. Gracias. Y hasta 2 minutos, senador Cantón Cetina, para responder. Oiga, yo lo veo, su tiempo. señor senador, muy echado para adelante con el pueblo y me da mucho gusto. Nada más yo tengo una pregunta que hacerle. ¿Qué piensa usted de los niños que murieron porque no se les dio medicinas con cáncer? 2. Estamos hablando de los niños con cáncer, de los niños que los papás fueron a reclamar a derechos humanos, niñas y niños que están muertos el día de hoy y no hubo una sola recomendación, senador. ¿Qué le puede decir a los papás de esos niños? Adelante, senador Cantón Cetina. ¿Me permite contestar, presidente? Y adelante. Fíjese, senador, que si tuviera la impresión que su pregunta es de buena fe, le contestaría. Usted no vale la pena. Usted no vale la pena que se le conteste. No vale la pena contestarle, hombre, no. Mire usted, tan simple como que usted tiene que recordar. ¿Cómo se llama la guardería esa que empiezan a decir las letritas? ¿Cómo se llama esa guerra que emprendió Felipe Calderón? ¿Cómo se llama toda esa política que quería llevar a un pueblo completo a la pobreza, a la marginación, a la falta de desarrollo, a todo lo que significa verdaderamente lastimoso para el pueblo? No, senador, no confunda la magnesia con la gimnasia. No tiene usted idea de lo que es venir a debatir, hombre. Debata usted con argumentos, no con mentiras, ni con falacias, ni con nada que se le parezca. Ustedes fueron puestos el 2 de junio donde tienen que estar. Se las vamos a recetar en el 27, ¿eh? Se los vamos a volver a demostrar en el 30, porque ustedes no tienen camino democrático, ustedes no tienen camino junto al pueblo, ustedes no tienen de ninguna manera una ruta que acompañe a un país como México justo y próspero. Así que entonces voy a terminar mi intervención, continúa en su tiempo, si me permite. Senador, adelante. Porque nosotros queremos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que no sea golpista. ¿Estás de acuerdo? Así como querían tener una corte a su modo, una corte que atentara contra el pueblo, así quieren tener una Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No entienden que ya pasó esa época. No entienden que se ha, pero totalmente cambiado lo que es el ritmo de la vida pública nacional. Que hay una cuarta transformación, sí, como proyecto de nación. Que hay una cuarta transformación que vela por los intereses del pueblo. Y el pueblo es muy sabio. Ese pueblo que ustedes menosprecian, que desprecian, que humillan, que ignoran, que lo hacen invisible. Ese pueblo es el que vota primero pasando por esas mamparas y luego al ratito se los vamos a recetar en una urna transparente. Así que nos vemos en la urna transparente y contaremos los votos uno por uno y cántenlos, porque no digan que no han cantado los votos. Solo cantan cuando quieren, pero no tienen ni idea de lo que cantan. Apréndanse el himno nacional mexicano primero. Muchas gracias por su atención. Gracias, senador Cantón Cetina. Presidente, se va a dar cuenta con el resultado de la votación. Se emitieron un total de 127 votos en la urna, de los cuales se emitieron un voto a favor de la ciudadana Paulina Hernández Diz,
se emitieron 87 votos a favor de la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra. Se emitieron 36 votos a favor de la ciudadana Nacheli Ramírez Hernández. Ningún voto en abstención. Existen 3 votos nulos y ningún voto en contra, lo que hace un total de 127 votos emitidos. Hay mayoría calificada. Conforme al resultado de la votación y debido a que se cumple el requisito de la misma de 2/3 partes de las y los senadores presentes que señala el artículo 102 constitucional, resultó reelecta la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el periodo 2024-2029. Comuníquese a la ciudadana Piedra Ibarra. Se le cita para que acuda ante este pleno a rendir su protesta constitucional. Se solicita a las senadoras y senadores, por favor, sírvanse ponerse de pie. Ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra, le informo que el Senado de la República le ha reelegido como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2024-2029. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señora Piedra Ibarra. Invito a la señora Piedra Ibarra nos acompañe en el presidium para que reciba la constancia de su nombramiento. Muchas felicidades. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para más contenido como este. ¿Tienes preguntas o comentarios? Déjalos abajo. Me encantaría leer tu opinión y responderte. También puedes seguirme en mis redes sociales para estar al día con las últimas novedades. Los enlaces están en la descripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hoy y siempre, es un honor estar con Obrador y con Claudia hoy.